Hola, buenas, mi nombre es Melina Campoy y hoy voy a recitar y analizar el poema Lo Fatal de Rubén Darío. En este video voy a hablar un poco sobre el autor Rubén Darío, voy a presentar el poema que elegí, el cual es Lo Fatal, y lo voy a recitar, además de que voy a realizar su correspondiente análisis. Antes que nada, voy a hablar un poco del autor y de lo que fue de su vida. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1867 en Nicaragua y fue un poeta reconocido por ser representante del movimiento modernismo literario en lengua española. Debido al reconocimiento que tenía su familia paterna, que se los conocía como los Daríos, decidió adoptar el apellido Darío, con el cual se lo reconoce al día de hoy. A lo largo de su vida, Darío realizó numerosos viajes que influyeron en sus obras. Su primer viaje fue en 1886, donde viajó a Chile y publicó Azul, una obra clave en la literatura que inició el modernismo literario y lo hizo famoso en toda Hispanoamérica. Entre 1892 y 1898 trabajó como diplomático en varios países, incluidos Argentina y España. En Buenos Aires publicó Prosas Prófanas, una colección de poemas que consolidó su fama. Ya para 1905 publicó en Madrid Cantos de Vida y Esperanza, donde explora temas más serios como la política y la identidad hispanoamericana. Dentro de este se encuentra el poema que voy a analizar como el cierre de este mismo libro. A pesar de su éxito, Darío sufrió dificultades económicas y su salud terminó empeorando. Es para 1916 que Darío vuelve a Nicaragua y fallece el 6 de febrero, dejando consigo un legado muy amplio para la literatura en español. El poema Lo Fatal, como he mencionado, es el cierre de su libro llamado Canto de Vida y Esperanza. En líneas generales, este poema estuvo inspirado en el gran dolor que sentía el poeta por el fallecimiento de su propio amigo René Pérez Mascayano. En sí, este poema está marcado con un tono pesimista o angustioso y demuestra una reflexión sobre la vida y la muerte. A continuación, lo recito. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. En este poema podemos encontrar que presenta temas como la angustia existencial, es un lamento reflexivo, el poeta reflexiona sobre el dolor y la angustia que sufre el ser humano con el simple hecho de vivir, con ser consciente de su propia vida, con ser consciente de su propia mortalidad, y por eso su diferencia con los objetos inanimados que menciona, que son el árbol y la piedra. También tenemos la incertidumbre del futuro, que se refiere tanto a la vida como a la muerte, porque no sabemos como humanos realmente el sentido o el significado de la vida, y tampoco podemos predecir cuándo es que va a llegar la hora para que nosotros partamos. Luego este tema también está temor a la muerte, porque no hay certeza de que haya algo más allá luego de la muerte, solo está la certeza de que en algún momento vamos a morir. Por último, hay una contraposición entre la vida y la muerte, donde se nota el dolor que transmite el poema sobre nuestra propia existencia, pero tampoco llega al punto en el que se desee la muerte, porque también se le tiene miedo a la misma. Es la propia conciencia, la única certeza de que somos mortales, y eso es lo que nos hace sufrir. En general, el poema es una reflexión y hasta una introspección del propio poeta de las inquietudes de la vida y lo desconocido. Continuando con el análisis, primero que nada podemos ver que se asemeja a la estructura de un soneto, lo cual consistiría de dos cuartetos, que sería a su vez dos estrofas de 4 versos con rima fija y abrazada, A, B, A, A, B, B, A, y también consistiría de 2 tercetos, que sería 2 estrofas de 3 versos. Pero este no termina siendo uno del todo, porque vemos que en el que debería ser el último terceto está incompleto, le falta un verso. Es una especie de soneto modernista, de parte del movimiento que el mismo Darío representa. Esto hace que el poema tenga 13 versos en vez de 14, y se puede pensar que esto fue hecho a propósito, porque el número 13 tiene una simbología asociada con la muerte, que es lo que trata el poema,
sin mencionar que también resalta ese sentimiento de incertidumbre y vacío, el no saber cuál podría haber sido ese último verso, o podría asemejarse también a la muerte repentina en lo que podría ser el propio poema. Además, las dos primeras no son cuartetos en sí, sino que son serpentecios. Es decir, que la rima, en vez de ser abrazada, es cruzada, tal como se puede ver en el esquema métrico, en el que, por ejemplo, la primera estrofa, la rima es A-B, A-B, sensitivo con vivo y siente con consciente. Cabe mencionar que si bien predomina el verso alejandrino, los dos últimos versos son un eneasílabo y un heptasílabo respectivamente. Es decir, uno es un verso de 9 sílabas y el otro es un verso de 7 sílabas. Todos son versos de arte mayor y excepto el último, que es de arte menor. La rima que está presente es consonante, lo que quiere decir que las terminaciones de las palabras coinciden tanto en vocal como en consonante. Por ejemplo, sospechamos, velamos, con ramos, vamos. Además, hay varias uniones de vocales o sinalefas, como por ejemplo en el segundo verso donde se dice porquesa en vez de porque esa, aunque algunas se tenga que separar como dichoso él en el principio para que los versos puedan ser alejandrinos de forma consistente. También podemos ver que hay un encabalgamiento en el último verso de la segunda estrofa, es decir, hay una unidad sintáctica que empieza en un verso pero termina en el siguiente. Y en este caso, este verso termina con una preposición y su complemento se encuentra en el siguiente verso. Acá esto se utiliza para crear esta tensión y ansiedad que se relaciona con la temática del poema. Por último, en el poema se presentan diferentes figuras retóricas, entre los cuales se destaca el polisíndeton, el cual es la repetición de conjunciones innecesarias, y la anáfora, la cual es la repetición de palabras al comienzo de versos sucesivos. Con estos recursos, el poema consigue transmitir esta idea de agobio, de acumulación de inquietudes o elementos que convierten la vida en un tormento. Da la sensación de que arrastra y pesa más a medida que se avanza en el poema, tal como se puede ver acá en el ejemplo, y ser sin rumbo, y el temor, y el espanto, y sufrir, y la carne, y la tumba. También podemos encontrar la numeración, que en este caso se enumeran los elementos que forman parte de ese dolor o angustia de estar vivo. Esto como que van aumentando en intensidad y tienen una forma acelerada, lo que resalta ese sentimiento de ansiedad mientras se sigue avanzando en la lectura. Por ejemplo, en los versos y por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Por su parte, tenemos la figura de antítesis, la cual es la posición de dos palabras de significado opuesto. Darío utiliza esta figura para contraponer a la vida y a la muerte. Por ejemplo, mientras que los frescos racimos, que son las uvas, aluden a los placeres de la vida, los fúnebres ramos hacen referencia a las flores que cubren nuestras tumbas cuando morimos, es decir, a la muerte. Otra figura que se encuentra es el paralelismo, todo ligado con el anterior, y acá se observa en el verso que se dice: y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. En estos versos se utiliza este recurso para mostrar una contraposición directa entre la vida y la muerte, las cuales también están representadas por metáforas. Por un lado está la carne, los sentidos, el disfrute, la vida, mientras que por otro lado está el final, la muerte. También se observa la hipérbole, la cual es la figura que representa la exageración de la verdad y se encuentra en el verso: pero no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Ya que pueden existir dolores más fuertes, como por ejemplo tener un infarto, ser torturado y demás. Por último, tenemos la figura del epíteto, la cual es un adjetivo que es básicamente un adjetivo redundante. Esta se utiliza para dar énfasis y se lo puede ver al principio cuando se menciona la piedra dura. La piedra en sí misma ya es dura, pero se utiliza para reforzar esta idea de que no siente nada y que la misma es afortunada por no sentir nada. Bueno, hasta acá llegaría el análisis del poema Lo Fatal de Rubén Darío. Gracias por su atención y espero que les haya gustado o por lo menos les haya servido o interesado. Nos vemos.